Hola, bienvenidos al webinar Argumentación Imbatible. Todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos tenido que argumentar, razonar, justificar, en definitiva, sostener nuestras posiciones de alguna manera. Lo curioso es que en la mayor parte de los centros educativos no se nos enseña cómo construir un argumento, en qué ocasiones defender un argumento, cuándo no debemos defender un argumento. Ese tipo de cuestiones son prácticamente ajenas a nuestros sistemas educativos. Sin embargo, nunca es tarde para aprender y lo que sí que vamos a ver en este webinar es que precisamente se pueden construir argumentaciones imbatibles, esto es, que no se pueden derrotar, siempre que tengamos en cuenta a quién hay que hacerlas y en qué circunstancias y, sobre todo, fundamental, sobre qué materias. En este webinar vamos a ver una serie de competencias que van a estar muy delimitadas. Son tres competencias. En primer lugar, conocer qué es argumentar y distinguirlo de otras habilidades. Ya veremos que argumentar no es necesariamente negociar, no es necesariamente debatir, no es necesariamente persuadir, pero sí que lo veremos en qué dimensión se encuadra dentro de todo un proceso, dentro de todo un marco de las habilidades. En segundo lugar, la siguiente competencia consiste en la de desarrollar una actitud empática ante los argumentos. Esto es, un argumento tiene que ir dirigido hacia el interlocutor, hacia la persona que nos va a querer entender o hacia la persona que se va a dejar persuadir. Y en tercer lugar, sobre todo, adquirir técnicas de argumentación y de razonamiento. ¿Por qué decimos argumentación y razonamiento? Por una muy sencilla razón. Cuando argumentamos y cuando razonamos, aunque son procesos muy parecidos, la diferencia entre argumentar es que argumentar uno lo hace para argumentar, para convencer a una segunda persona, y razonar lo hace para razonar él mismo también. Esa viene a ser más o menos la idea. Bueno, y después de haber visto cuáles son las competencias, vamos a ver qué contenidos vamos a tener en este webinar. En primer lugar, veremos qué es argumentar, qué es, como decíamos, qué es argumentar y qué no es argumentar, por qué no confundirlo con negociar, debatir, etcétera, etcétera. Veremos también cuándo y para qué argumentar, esto es, qué finalidad tiene argumentar, qué ventajas tiene, qué ganamos, qué gana nuestro interlocutor también y, sobre todo, en qué circunstancias. Veremos sobre qué materias argumentar, también veremos sobre cuáles no, y veremos una técnica muy sencilla de argumentación, la estructura ARRE, que es simplemente afirmación, razonamiento, evidencia. Este acrónimo nos resultará de extrema utilidad para no olvidarlo. El acrónimo ARRE nos recuerda precisamente la estructura de un argumento bien construido. Veremos dos partes fundamentales. En primer lugar, qué es un razonamiento dentro de esa estructura ARE, que es un razonamiento, qué quiere decir un razonamiento y qué tipos hay de razonamiento. Y en segundo lugar, veremos evidencias, esto es, el hecho que sostiene todo nuestro razonamiento, qué es una evidencia y qué tipos tenemos de evidencia. Y por último, veremos una serie de consejos finales o de ejemplos. En primer lugar, vamos a ver qué es argumentar. Perdón. Vamos a ver que argumentar, argumentamos cuando queremos intentar convencer a alguien de algo, básicamente. Si no, ¿para qué argumentaríamos? Uno no construye un argumento simplemente porque sí. Uno cuando construye un argumento lo hace para convencer a otra persona, aunque sí que es cierto que también, como vamos a ver, nos vale también para poder razonar nosotros mismos, para poder tener las ideas ordenadas. Pero la finalidad puede ser convencer a alguien, persuadir. Persuadir, según la Real Academia de la Lengua, es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Y aquí viene un matiz que tenemos que tener muy claro, a creer o a hacer algo. Esto es, tenemos que tener muy claro que cuando convencemos a alguien de algo, tenemos que tener muy clara cuál es nuestra finalidad. ¿Queremos que piense algo de otra manera distinta? ¿Queremos que vea las cosas de otra manera? ¿O queremos que haga algo? Bueno, por eso decíamos que el argumento no debe ir dirigido a uno mismo, sino que tiene que ir dirigido al interlocutor. Esto es, ¿las personas nos convencen o nos dejamos convencer por las personas? Hay personas que a lo mejor nos caen muy bien y de las que aceptamos prácticamente cualquier consejo, y personas de las que no aceptaríamos nunca ningún consejo, casualmente nos caen mal. Las personas que nos caen bien son las personas que más fácilmente nos van a persuadir. Las que nos caen mal son las que difícilmente nos puedan persuadir, salvo que tengan un argumento de muchísima fuerza probatoria. Por eso decíamos que el argumento, y esta es clave, no puede ir dirigido hacia uno mismo. Es decir, yo no puedo convencer a alguien con lo que a mí me parece que es importante, sino con lo que a la otra persona le parece que es importante. Por eso decíamos que hay que tener también, además de este parámetro en cuenta, hay que tener en cuenta otra ley de oro, casi podríamos decir. Todas las personas hacemos las cosas porque al hacerlas ganamos o al no hacerlas perdemos. Sin embargo, en esta apreciación que hemos hecho hay que poner un matiz muy de relieve, muy de relieve. Ese matiz es el siguiente. Las personas
hacemos las cosas porque al hacerlas ganamos, o mejor dicho, porque al hacerlas creemos que ganamos. Lo que tenemos que tener muy claro es que no hay realmente una ganancia, sino una creencia de una ganancia o una creencia de una pérdida. Por eso, a la hora de intentar convencer a alguien de algo, la cuestión está en este matiz. Hay que intentar que la persona crea, o hay que conseguir que la persona crea. Por eso decíamos, cuidado con las percepciones. Una percepción es lo que yo percibo de una situación. Percibo una situación como peligrosa, como favorable, como desfavorable, etcétera, etcétera. En esa línea, precisamente, argumentar es todo esto que estamos diciendo aquí. Intentar convencer a alguien para que acepte un cambio, bien sea en sus creencias o bien sea en sus acciones. Dicho de otro modo, que crea algo que no creía, piense algo que no pensaba o haga algo que de otra manera no hubiese hecho. Argumentar, por el contrario, no es negociar, puesto que cuando uno negocia lo que hace es intercambiar, cuando uno negocia lo que hace es hacer algo por alguien para que esa persona haga algo por él o ella, y tampoco es debatir, esto es argumentar frente a otra persona para ganarse la voluntad o el voto, vamos a decir así, de un tercero. Por eso decíamos, ¿qué es preferible, argumentar, debatir o negociar? En la mayor parte de las veces vamos a salir ganando mucho más si conseguimos argumentar antes que negociar. La cuestión está, ¿es preferible persuadir a negociar? Ahora, ¿cuándo y para qué queremos argumentar? Argumentar es útil cuando no se tratan estos tres tipos de cuestiones. Cuestiones morales, cuestiones emocionales, cuestiones religiosas, podríamos decir también casi políticas. Esto es, sobre convicciones es prácticamente imposible conseguir que alguien cambie de opinión. Se puede intentar, pero es una tarea verdaderamente difícil y requiere un estudio muy complejo. Pero intentar cambiar los valores de una persona adulta que a lo mejor tiene 40 años, intentar cambiar sus valores morales, sus valores políticos o religiosos, es prácticamente imposible. Por eso sí que tenemos que tener en cuenta sobre qué argumentar. Argumentar es útil cuando se tratan cuestiones como las siguientes. En primer lugar, algo que existe o que no existe. Ahora matizaremos qué queremos decir con esto. En segundo lugar, alguna cuestión que cumple un valor comprobable. Explicaremos también qué es. Y por último, lo que se debe hacer. Esto es, da igual si estamos hablando de si es mejor el refresco A o el refresco B. Da igual si estamos hablando de tomar una decisión en una empresa. Da igual si estamos tomando una decisión sobre nuestro futuro profesional o personal. La cuestión está en que todas las personas intentamos convencer sobre estos tres elementos. Hechos, esto es, cosas que existen o no existen, que se dan o no se dan. En segundo lugar, valoraciones, no juicios, cuidado. Valoraciones, esto es, cuando algo cumple un valor determinado, esta silla es cómoda, este agua es clara, este agua es limpia, o también cuando ese mismo valor es puesto uno por encima de otro, esto es, cuando el agua de la marca tal es más limpia o es más cristalina que el agua de la marca cual. Por eso decíamos hechos, valoraciones y en tercer lugar actuaciones, cosas que nosotros creemos que se deben hacer o que no se deben hacer. Por eso decíamos, los tres elementos sobre los que hay que intentar convencer son hechos, cosas que existen o no existen. En segundo lugar, valoraciones, que no juicios. Y en tercer lugar, actuaciones, cosas que se deben hacer o que no se deben hacer. Vemos esta fotografía de aquí, que es la fotografía conocida de Muerte de un miliciano, del celebérrimo fotógrafo Frank Capra. La mayor parte de las personas, cuando han visto esta fotografía, y también porque el título les inducía a ello, pensaban que este miliciano estaba cayendo en acto de servicio. Pero si analizamos detenidamente, con un somero análisis vemos la figura, nos daremos cuenta de que no hay ningún impacto de bala, o por lo menos no lo parece, no se ve ningún brote de sangre, nada parecido. ¿Quién no dice que esta persona podía haber resbalado? ¿O quién no dice que esta persona podía estar fingiendo que estaba siendo tiroteada? Cualquiera de las personas que ve esta fotografía pensaría que efectivamente es una persona que está falleciendo, pero ¿quién lo podría asegurar a un 100%? Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando argumentamos tenemos que distinguir mucho lo que son las percepciones de lo que es la realidad. Las percepciones es lo que nosotros vemos, la realidad puede ser muy distinta. El paisaje que para una persona le puede parecer bello, a otra persona le puede parecer prácticamente horrendo. Por eso lo que tenemos que tener en cuenta es en qué ocasiones hay que argumentar y sobre todo hay que tener en cuenta que hay que partir de la percepción de los demás. Una cosa que decía San Ignacio de Loyola era una frase que es muy ilustrativa: entrar con la suya para salir con la nuestra. Lo que quería decir él es básicamente que hay que partir de la base, de lo que piensa el otro, de lo que ve el otro, de lo que concibe el otro, para a partir de ahí nosotros construir un argumento u otro. Por eso decíamos, argumentar es útil
¿En qué circunstancias? Cuando queremos argumentar de cara a los demás, esto es, cuando queremos persuadir, negociar, defender, justificar. Decíamos antes que son distintos que son distintos argumentar o razonar de persuadir, negociar, debatir, etc. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la argumentación está dentro de todas ellas. La argumentación es una habilidad común a la persuasión, a la negociación, a la defensa o a la justificación de cualquier afirmación. Y también de cara a nosotros mismos. Saber argumentar nos ayuda sobre todo a pensar con rigor, a planificar, a aprender a pensar. ¿Cuántas personas cuando han ido a negociar, por ejemplo, un aumento de sueldo, no llevaban ningún argumento construido? ¿Por qué? Porque simplemente han ido a pedir, pero no podían justificar ni defender de ninguna manera que esas personas se merecían esa subida de sueldo. Una norma básica de la negociación es nunca pidas nada que no sepas defender o que tú no puedas defender. Por eso lo que tenemos que tener claro es que argumentar es útil de cara a los demás y también de cara a nosotros mismos. Y sobre todo, lo que tenemos que tener muy claro es que cuando nuestro interlocutor no nos percibe convencidos, nuestro interlocutor tampoco se va a convencer. Por eso tenemos que tener muy claro que una de dos, o estamos convencidos o lo aparentamos. Es mucho más sencillo estar convencido de algo, pero para eso hay que conocer las virtudes de algo o los defectos de algo. Por eso tenemos que tener claro que es útil de cara a los demás y de cara a nosotros mismos. Por eso cuando una técnica muy simple para poder refutar es cuando alguien nos pide algo o alguien justifica algo, preguntarle eso que vemos ahí, formularle esa pregunta tan sencilla que estamos viendo ahí. ¿Lo sabes o lo sospechas? Sospechar algo es muy distinto de saberlo. Todos sabemos cuando sabemos algo y todos también sabemos cuando sospechamos algo. Saber no es tener una corazonada, tener una intuición o a lo mejor simplemente tener un presentimiento. Lo que tenemos que tener muy claro es eso precisamente, que las cosas en argumentación no se trata de sospecharlas, se trata de saberlas. Y en segundo lugar, tenemos que aprender a distinguir los hechos de las opiniones. ¿Es lo mismo un hecho que una opinión? Claramente no. La opinión, pues es subjetiva. Los hechos son objetivos. Tenemos que tender a ofrecer a nuestro interlocutor más hechos que simples opiniones. Por eso ya hemos visto qué es o en qué circunstancias argumentar. Lo que vamos a ver ahora, y es en lo que más nos vamos a detener, es cómo argumentar. Bien, por ejemplo, el típico caso de familia. No vamos a entrar en el mundo de la empresa o en el mundo del trabajo. Vamos a ir a un ejemplo mucho más cotidiano. Todos los niños, todas las personas, todos argumentamos cuando estamos en el hogar. El típico caso del niño que ha llegado tarde cuando tenía una hora determinada para llegar, muchas veces podría argumentar de la siguiente manera. He llegado tarde, pero no ha sido culpa mía. ¿Por qué no ha sido culpa mía? Porque se me ha estropeado la moto, por ejemplo. Pero hasta aquí todo es correcto, hasta aquí todo es razonable, hasta aquí le damos el beneficio de la duda. Pero ¿cómo creerle más? ¿Qué hacen los abogados en un juicio? Un abogado en un juicio presenta pruebas. Un abogado en un juicio presenta un testimonio de una persona, presenta un testigo, presenta un objeto, presenta a lo mejor una fotografía, presenta cualquier cosa que se vaya a hacerle creíble y que consiga que se lleve la voluntad del jurado o la voluntad del juez. Por eso digamos que a este argumento de aquí le falta algo. Tiene una afirmación muy clara, ha llegado tarde, pero no ha sido culpa mía. En segundo lugar, se me ha estropeado la moto, explica un porqué, un razonamiento, pero que le faltaría eso, le faltaría una prueba. Si el niño o la niña le dice a su madre o a su padre, mira, el carburador estropeado, y le enseña la pieza, el padre tendría más oportunidad de creer o tendría menos beneficio de la duda, por llamarlo de alguna manera. Todo esto de aquí no tiene por qué ser cierto. Lo que tenemos que tener muy claro es que a la hora de argumentar no conviene mentir, pero sobre todo lo que tenemos que tener muy claro es que conviene que sobre todo sea creíble de cara al interlocutor. Por eso decíamos, en este argumento de aquí hay tres partes muy claras. En primer lugar, como decíamos, una afirmación, en segundo lugar, un razonamiento y en tercer lugar, una evidencia. Por eso, en primer lugar, tenemos que decir lo que queremos que quede claro. Al pequeño, a la niña o al niño le da lo mismo que al final haya sido por la prueba A, por la prueba B, por el razonamiento X. Lo que él quiere es que su madre acabe pensando o su padre acabe pensando que ha llegado tarde, pero no ha sido por dejadez, no ha sido por engañar ni nada parecido, sino que él es inocente. Esa es la idea que tiene que tener claro el padre. Y eso es lo que decimos que quede claro en una afirmación. Decir lo que queremos que quede claro. En segundo lugar, explicar por qué. Explicamos la razón, pero eso no quiere decir que tengamos que poner una prueba en ese momento. Explicamos el por qué y después señalamos en qué hecho o verdad nos basamos para justificar que todo lo anterior es cierto.
Por eso tenemos que tener muy claro esta estructura: afirmación, razonamiento, evidencia. Vamos a verlo de una manera mucho más teórica. Afirmación, razonamiento y evidencia. La afirmación, eso que yo quiero que acabe pensando la otra persona. Esto que estamos diciendo no es manipular, aunque suene extraño. No es manipular, no es hacer lavado de cerebro, ni muchísimo menos. Es simplemente cualquier estructura argumentativa que todos seguimos todos los días. Supongamos una persona que merece un aumento de sueldo. Por ejemplo, podría decir, afirmación, creo que me merezco un aumento de sueldo. Razonamiento, creo que he aportado a la compañía una serie de clientes que de no haber sido por mí no hubiera tenido. Y la evidencia, podría aportar toda esa lista de clientes, la cantidad de ingresos que le han supuesto a la compañía y compararlo incluso con otros vendedores o con otras personas dedicadas en el departamento de ventas. Es simplemente un ejemplo. Lo que nos tiene que quedar muy claro es la estructura: afirmación, razonamiento, evidencia. Acordémonos de lo que se le suele decir en las películas, por lo menos a los caballos, para que echen a galopar. Arre, afirmación, razonamiento, evidencia. Bueno, lo que vamos a ver ahora es la segunda parte, el cómo argumentar. Esto es, la segunda parte de un argumento. Tenemos la afirmación, que eso depende de cada uno, tenemos el razonamiento y tenemos la evidencia. Vamos a ver precisamente la segunda parte, el razonamiento. El razonamiento es básicamente el por qué puedo decir algo, la explicación básica. Supongamos que yo quiero decirle a una persona, me gustaría que conocieses a mi amigo no sé cuántos. ¿Por qué? Porque es una persona muy divertida. Podría ser un razonamiento, porque es una persona muy divertida, porque es una persona simpática, porque es una persona físicamente agradable, porque es una persona intelectualmente interesante. Cualquiera puede ser la razón, siempre que después la basemos en un hecho, o que algo que para la otra persona sea prácticamente un hecho. Por eso estamos diciendo que básicamente el razonamiento es el por qué yo puedo decir algo. O dicho de otro modo, por qué la persona va a experimentar una ganancia o una pérdida si sigue o no sigue, si apoya o no apoya lo que se le está diciendo. Por eso decíamos que el razonamiento es básicamente el porqué. Hay 4 tipos de razonamientos y que tenemos que saber manejar. En primer lugar, para que las personas nos entiendan, pero en segundo lugar, también para saber cuándo una persona nos está diciendo algo que tiene una debilidad o no tiene una debilidad. Esto es, para poder contraatacar un argumento. Básicamente 4 tipos: inductivo, deductivo, causa-efecto y por analogía. Vamos a empezar con el primero de ellos, el inductivo. El razonamiento inductivo es básicamente ir de lo concreto a lo general. Si, por ejemplo, tengo este caramelo de aquí y lo dejo caer, sé que una vez va a caer. Si tiro otro caramelo, también sé que, o posiblemente, pueda volver a caer. Efectivamente se cae. Si lo hacemos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, podremos llegar a la conclusión de que efectivamente siempre que dejo caer un caramelo va a caer hacia el suelo. Es la ley de la gravedad. Es la forma de razonar que tienen en general las ciencias sociales, las ciencias naturales. ¿Qué hacen? Basarse en una serie de hechos y en esa serie de hechos llegar a una conclusión general. Así actúa, por ejemplo, la sociología. Toma una serie de casos y llegan a una conclusión general. Llegan a la conclusión de que tal población es de tal manera, tal población piensa esto, o tal población o tal conjunto de personas tiene tales hábitos. Una serie de casos, establecemos una conclusión. Esto es, de lo concreto a lo general, del caso a la ley. En segundo lugar, tenemos prácticamente lo opuesto, el deductivo. ¿Qué hago? Parto de una premisa y llego a una conclusión. Así es como se basan los prejuicios. Por ejemplo, todos los españoles son de tal manera, todos los europeos son de tal manera, los sudamericanos son de cual manera. ¿Y qué ocurre? Que cuando conocemos a una persona que es de Sudamérica, de España o de Europa, llegamos a la conclusión de que es. Así es como, por ejemplo, actúa la filosofía, así como, por ejemplo, actúa la teología. Se basa en una serie de principios generales, los aplican en un caso concreto, ¿y qué ocurre? Que llegan a una conclusión. Bien, esto es lo que se hace muchas veces en ciertas organizaciones, cuando se dice, eso nunca ha funcionado, ahora tampoco va a funcionar. Parten de una premisa general, eso nunca ha funcionado, en este caso tampoco va a funcionar. Bueno, esos son el inductivo y el deductivo, que son prácticamente caras opuestas de la misma moneda. En tercer lugar, tendremos uno muy interesante, que es lo que muchas veces en las empresas o en las organizaciones no se acaba de distinguir bien. El razonamiento causa-efecto. Esto es, un suceso X va a traer como consecuencia un suceso Y. Si, por ejemplo, como demasiado, la consecuencia va a ser que engorde. Si, por ejemplo, como demasiado poco, la consecuencia va a ser que adelgace. Lo que tenemos que tener muy claro es precisamente eso. Esto es, que cuando un suceso determinado provoca un segundo suceso, tenemos que tener claro si hay verdaderamente o no una relación de causa y efecto.
El catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Díez Nicolás, acostumbraba a utilizar una frase que aseveraba de una manera muy sencilla y explicado de una manera muy sencilla qué es el razonamiento causa-efecto. Y decía él, nunca nada es producto de uno solo. Esto es, cuando estamos razonando a causa-efecto tenemos que asegurarnos de si esa causa es la razón o la motivación de ese efecto, si hay varias causas, si dentro de todas las causas hay alguna que sea más importante que otra, si a lo mejor hay una cronología en todas esas causas, es decir, hay 4 o 5 causas y a lo mejor la primera da la segunda la tercera y la tercera la cuarta, etcétera, etcétera. Esto es, tenemos que tener muy claro si ese suceso, ese problema, esa consecuencia a la que estamos prestando atención, tiene esas causas como motivación. Y en tercer y último lugar, el razonamiento por analogía. Esto es, algo que ha pasado en unas circunstancias determinadas volverá a repetirse si se dan unas circunstancias determinadas. ¿Cuál es el típico argumento que utilizamos para asegurar que tal o cual avance científico va a ser negativo para la humanidad? De que se habla habitualmente pues, de la energía atómica, de ciertas aplicaciones militares, que se recurre a algo que pasó en unas circunstancias determinadas, posiblemente vuelva a pasar en estas otras circunstancias. Básicamente es el razonamiento por analogía. Es lo que hacemos cuando le recomendamos a una persona, vete a ver tal película, lee tal libro, vete de viaje a tal sitio. Lo que decimos es, a mí me gustó, a ti también te puede gustar. Lo que hacemos todas las personas es que básicamente nunca recomendaríamos a alguien que sabemos que sus gustos no coinciden con los nuestros. Estamos razonando de manera por analogía. Esos son los 4 tipos de razonamientos. Vamos a ver en qué casos se tiene que aplicar. El razonamiento inductivo se tiene que aplicar a cuestiones que estén relacionadas con el presente, que estén pasando, o con el pasado, que ya hayan sucedido. Esto es, para argumentar que algo está siendo o que algo ha sido, no podemos basarnos en hipótesis, tenemos que basarnos en hechos, el caramelo que se cae, el número de personas que opinan tal o cual cuestión referente a una materia social. El deductivo es el que nos puede valer más para futuro, esto es, algo que nunca ha funcionado en ciertas circunstancias, por ejemplo, o algo que nunca ha funcionado, tampoco va a funcionar ahora. ¿Qué hacemos? Esa premisa mayor, aplicarla a un caso concreto y de ahí derivar una conclusión. Por eso estamos diciendo que el deductivo nos sirve para argumentar algo que no haya sucedido todavía, pero que puede llegar a suceder. Y en tercer lugar, tenemos el razonamiento causa-efecto, que es muy útil para cuestiones de presente y de pasado y sobre todo para cuestiones de hecho. Esto es, ¿hay que hacer o no hay que hacer algo? ¿Por qué decimos el hay que hacer o no hay que hacer algo? Porque muchas veces tomar determinadas acciones, tomar determinadas medidas, creemos que va a solucionar determinados problemas. Esto es, hay un efecto indeseado y queremos que ese efecto indeseado desaparezca. Podemos ir al efecto, podemos ir a las causas. En cualquier caso, tenemos que tener muy claro que cuando se hace algo es para solucionar algo, es para introducir cambios. ¿Se va a producir ese cambio o no se va a producir ese cambio cuando llevemos a cabo esa medida? Lo que tenemos que tener meridianamente claro es si esa causa si ese efecto o ese cambio que nosotros queremos introducir se va a dar o no se va a dar por esas medidas que queremos introducir. Hay que preguntarse, por ejemplo, si la causa tiene capacidad, tiene voluntad, tiene medios, tiene facilidades, por ejemplo, para poder llevar a cabo ese efecto, para poder conseguir ese efecto. En cuarto y último lugar tendríamos que tener el razonamiento por analogía. El razonamiento por analogía es especialmente indicado para argumentar a futuro. Esto es, algo que creemos que puede suceder o algo que creemos que puede solucionar un problema. ¿Qué se hace a la hora de razonar, por ejemplo, en política? Se dice, como lo ha aplicado tal país, que es parecido a nosotros vamos a hacer algo muy parecido, que es aplicar tal o cual medida. Hay que tener en cuenta, a la hora de razonar por analogía, si las situaciones que estamos comparando son o tienen más parecidos que diferencias o más diferencias que parecidos. En el caso primero, más parecidos que diferencias, el razonamiento por analogía podría ser válido. Si, por ejemplo, supongamos que yo tengo una pequeña empresa y quiero aplicar la misma política de recursos humanos que, por ejemplo, una multinacional norteamericana expandida por todo el mundo, puede no ser recomendable para mí. ¿Por qué? Porque son situaciones totalmente distintas. No por el hecho de que tal compañía lo haya aplicado y le haya funcionado, quiere decir que a mi compañía le vaya a funcionar igual. Por eso decíamos que hay que ver si hay más diferencias que parecidos o más parecidos que diferencias. Y además, y en último lugar, hay que tener en cuenta si esos parecidos o diferencias son verdaderamente significativos o no. Bueno,
además de para pensar y además de para argumentar, también nos vale para contraargumentar, esto es, nos vale para refutar. Es lo que tenemos que tener muy claro. Una vez que ya hemos visto los razonamientos, vamos a ver ahora qué son las evidencias y qué características tienen que tener. Tengamos en cuenta que una evidencia es algo, como dice la palabra, evidente, un hecho. Los hechos son irrefutables, las opiniones sí que son mucho más refutables y son mucho más discutibles. Por eso tenemos que tener en cuenta si los hechos son los que son o son lo que a nosotros nos parece. La cuestión está en que a la otra persona, a nuestro interlocutor, sí que le tienen que parecer un hecho incontestable y ahí nuestra argumentación sí será imbatible. Por eso decíamos, la evidencia es el hecho, insistimos en esa palabra, hecho, algo que sucede, algo que es comprobable, algo que se puede comprobar, con el que probamos que todo lo anterior es cierto. Tengamos en cuenta un poquito más detalle en cuanto a qué es evidencia. Evidencia es el dato más la fuente. Esto es, no solamente vale aportar ese hecho, sino también la fuente, que decimos en muchas ocasiones, lo vi con mis propios ojos, para asegurar que la fuente somos nosotros. ¿Qué ocurre con las leyendas urbanas? Cuando se dice, yo no lo he visto, pero conozco a una persona que dice que conoce a una persona que a su vez conoce a una persona que sí lo ha visto. El ciclo es irrepetible y la fuente parece poco solvente. Por eso todas las historias sobre leyendas urbanas son fácilmente discutibles y difícilmente contrastables. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el hecho ha de ser verdad, o por lo menos parecerlo a la otra parte. Y en ese sentido, tiene que serlo, más que para nosotros, para nuestro interlocutor. Características que tiene que tener una evidencia. En primer lugar, tiene que ser comprobable, esto es, tenemos que conseguir que si el interlocutor quiere, lo pueda comprobar por sí mismo. La cuestión no está en pensar, sino conseguir llegar a que la persona piense por sí misma. ¿Qué hacemos cuando muchas veces le decimos a la gente, ve y compruébalo tú mismo, o pregúntale a tal o cual persona, o léelo tú mismo, viene el periódico de hoy, o lo que sea? Cualquier cuestión va a ser mucho más fácil de persuadir si conseguimos que el dato sea comprobable. Después tenemos que tener en cuenta que sea imparcial o que proceda de una fuente imparcial. Esto es, que la fuente no tenga nada que ganar o nada que perder. Esto es, que no tenga ningún tipo de interés. En ese sentido es difícil, pero es algo que convence muchísimo. También tenemos que tener en cuenta algo básico y que pasamos por alto muchísimas veces. La fuente, la evidencia, el dato, lo que queramos, tiene que ser entendible para la otra parte. Que nosotros lo entendamos y nos haya persuadido es lógico y es razonable, pero no tiene por qué ser así para la otra parte. Por eso tenemos que aportar evidencias que la otra parte pueda comprobar por sí misma y que pueda entender por sí misma. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta que cuanto más reciente mejor. No es lo mismo una evidencia estadística del año 2010 que a lo mejor una evidencia estadística de este último mes, del año más reciente. Y también, y esto también lo pasamos por alto, tiene que ser relevante, esto es, tiene que ver con lo anterior, tiene que ver con el razonamiento y con la afirmación. La evidencia tiene que ver con el razonamiento y el razonamiento tiene que ver con la afirmación. La afirmación se ve desarrollada por el razonamiento y el razonamiento se ve hecho realidad en esa evidencia. Por eso decimos comprobable, imparcial, entendible, reciente y relevante. Cuando una evidencia consigue tener estos 5 parámetros o cumplir con estos 5 requisitos, va a ser mucho más potente de cara a los demás y, sobre todo, concreta. Esto es fundamental. Cuanto más precisa, aparenta a los ojos de los demás ser mucho más cierta. ¿Qué es lo que decimos cuando queremos decirle a una persona que vamos a llegar un poco tarde? Tardaré unos 5 minutos. Eso quiere decir que vamos a tardar más de 5 minutos. Y cuando además le añadimos el diminutivo de los 5 minutitos, más impreciso todavía, por tanto, mucho menos creíble. Vamos a ver también, en la cuestión de cómo argumentar, un par de ejemplos. Afirmación. Nuestro producto no es caro, es más barato. Muchas veces es lo más habitual que un comercial o que una persona que se dedica a las ventas tenga que enfrentarse a esto, a una objeción muy habitual. Me parece caro. Bueno, se podría afirmar, nuestro producto no es caro, es más barato. Supongamos que estamos hablando de una tela, por ejemplo, un representante de telas, que dice, el razonamiento que le puede aducir es, con nuestra tela ahorras más que con la marca Y, puesto que nuestra calidad es mayor y se amortiza antes, por ejemplo. Y como evidencia que podríamos poner, nuestra tela tiene un 17% más de puntadas que la mejor calidad de la marca Y. De esa manera estaríamos sosteniendo lo anterior. Si además, como dicen algunos, a fortiori,
quisiéramos hacer ese argumento mucho más fuerte, con fuerza más probatoria, podríamos añadir, vamos a echar cuentas, vamos a ver cuánta tela compras en la marca Y, vamos a ver cuánto tiempo tardas en amortizarla, vamos a ver en cuánto tiempo te va a durar nuestra tela. Se pueden echar cuentas con la otra persona y sería un argumento mucho más potente. Bueno, otro ejemplo muy sencillo. Habitualmente en las organizaciones profesionales o en las organizaciones en general se suele buscar la solución de problemas. Se podría, por ejemplo, afirmar que esta es la mejor solución para este problema. El razonamiento: tu empresa o tu organización tiene un problema de falta de productividad y un programa de incentivos lo va a solucionar. ¿Qué haríamos de esta manera para poder evidenciar todo esto? Que, por ejemplo, un razonamiento por analogía, en la empresa X incorporaron un programa parecido y a los 2 años incrementaron un 32% la productividad. Podríamos poner muchos más ejemplos de tipo más variado. Una cuestión que tenemos que tener muy clara con la estructura ARE es lo siguiente: la afirmación tiene que ser una, el razonamiento tiene que ser uno y evidencias, cuantas más tengamos, mejor. ¿Por qué? Porque si tenemos varios razonamientos podemos perder a la persona, pero si tenemos varias evidencias no vamos a perder a la persona, no lo vamos a confundir. Evidencias pueden ser estadísticas, evidencias pueden ser testimonios, pueden ser ejemplos o casos, como el que vemos de la empresa X que intenta poner un programa de incentivos, o, por ejemplo, a lo mejor un testimonio de un experto, un testigo, un sucedido, cualquier cosa que sostenga todo lo anterior. Pero recordemos que precisamente la argumentación es un arte verdaderamente difícil. Argumentar es difícil, pero por eso lo hace posible. Y recordemos también un principio: nunca, nunca, nunca se deja de argumentar bien. Argumentar bien es un arte abierto, esto es, nunca se deja de perfeccionar. Es una habilidad abierta en la que siempre se puede mejorar. Por eso esperamos que precisamente con este webinar hayamos mejorado todos un poco. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos minutos, unos breves minutos, en los que vamos a poder dar paso a las preguntas de los asistentes a este webinar, que contestaremos con la mejor de las disposiciones. Muchas gracias.